Y como todos los días viernes a esta hora, generalmente a esta hora, nos visita nuestra secretaria de Cultura, la Breuer, que sigue abriendo cabezas. ¿Cómo estás cultivando cuerpos, mentes y corazones? Hola. Y en mí un montón. Y hay gente, en serio, Mariel, que... Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien, como siempre? Que me escriben al Instagram. Alguien me escribió el otro día que estaba viendo algo, creo que vio La Dama de Oro. Ok. Y me dice, la vi ahora con otros ojos. Porque lo había escuchado en Charlatown, la escuché a Mariel y a mí me pasa todo el tiempo ahora. Wow. Pero todo el tiempo, o cosas que digo, le voy a preguntar. Ayer en los cursos estos que doy de análisis de discografías estábamos haciendo Revolver, o Revolver, en realidad, porque sería o Revolver o Revolver. No existe un término Revolver para ese disco, ¿sí? Claro. Porque es un término británico que tiene que ver con Revolver. Entonces lo decimos mal desde el día que lo escuchamos. Y la tapa que le hace Klaus Burman, que era un... digamos, amigo de ellos, que ellos lo conocen cuando van a Hamburgo, ¿sí? Que era diseñador gráfico, en ese momento, músico también, iba a tocar en la banda de Lennon, el bajo. Él dice, yo me inspiré en un pintor británico que murió muy joven, a los 25, de la época victoriana, llamado Aubrey Beardsley, que yo no tenía y desconocía, y cuando comencé a ver imágenes del tipo, el tipo murió en 1898, ¿sí? Dije, mirá de dónde tomó las cosas. Esta es la portada de Revolver, por ejemplo. Fíjate, Patas, que si buscas Aubrey Beardsley, ¿sí? En YouTube y pones Oscar Wilde, te va a aparecer un video muy cortito de 2 minutos que tiene que ver con la inspiración que tomó este tipo. Pero te apareces vos, Mariel, ahora, todo el tiempo. Cosas que digo, o le voy a decir, o mirá lo que aprendí, fíjate lo que sumé. Y en serio, ahora estoy mucho más atento. Le pasa a los oyentes y la gente que nos ve y que nos escucha, esa portada es un collage. Bueno, este es Aubrey Beardsley, que era inglés, muy jovencito, un tipo súper insolente, muy amigo de Oscar Wilde. De hecho, los textos son de Oscar Wilde y los dibujos son de él, si bien la tapa de Revolver es, en este caso, un collage. Pero fíjense los parecidos. Bueno, como la inspiración cuando que hay. hablamos un poco de estos movimientos de Europa del Norte, que son como simbolistas que vienen del romanticismo. Habíamos visto obra de Fuseli, de William Blake, me parece, sí. Creo que es como de ese momento, ¿no? Y está bueno porque de repente ves cosas y sí, es más o menos esa época contextualizada, qué estaba pasando, por qué se estaban abriendo estas cabezas. Lo veo con otro interés. Desde que estás acá veo las cosas ya con otro interés. De todo sentido, no solamente esto, sino también en arte digital. Y hoy has traído a alguien que su condición humana y su personalidad estaban casi a la par de su obra, ¿no? Absolutamente. O ella fue una misma obra. Ella vivió arte, como hablamos alguna vez de la baronesa Dada. Yo creo que es otra de estas mujeres, personas, ¿no? En este caso mujeres que vivió arte durante toda su vida y circunstancialmente le sucedieron cosas que no la frenaron nunca en su desarrollo artístico. Vamos a hablar de Frida Kahlo el día de hoy. Y la verdad es que son personajes que desde mi lugar no son fáciles de abordar, más que nada cuando tanta gente conoce y sabe datos y hay tanto escrito, hay varias biografías escritas, varias películas. Hoy en día todo el mundo conoce la cara de Frida Kahlo, más allá de que su trabajo haya sido muy fuerte en el género del autorretrato. Remeras, el mate, no sé, mis mates de Frida Kahlo, todo. El merchandising de Frida Kahlo es enorme. Y ahí lo que a veces siento es que tal vez el aporte que puedo hacer es, bueno, miremos su obra. Ya se habla un montón de su vida, hablemos un poco de ella como un ser artístico, de cuál es el lugar, por qué Frida Kahlo es Frida Kahlo, por qué es tan importante, solamente por la ceja, capaz que no, solamente por las historias de amoríos, como que hay mucho amarillismo respecto de su vida, una vida súper interesante, súper con muchísimo sacrificio y pasiones y un poco de todo, ¿no? Pero qué difícil a veces tomar estos personajes y no caer en los lugares comunes de, bueno, ok, se decía que tenía vínculos lésbicos con amigas y compañeras del Partido Común, ¿y qué? Miremos su obra. Bueno, y que Diego Rivera tiene su propio trabajo, su propia obra, pero todo lo de Frida se destaca por ella y ella como personaje. Y una de las primeras cosas a mencionar interesantes para quienes por ahí no son tan del palo del arte es entender que es una mujer del siglo XX. Muchas veces cuando la vemos, cuando vemos fotografías de ella con sus vestidos tradicionales mexicanos, tejuanos, hay quienes se olvidan, ¿no? Que es una artista vanguardista del siglo XX. Ella nació en 1907, de hecho nació en
Nació en 1907, aunque decía que era de 1910 para ser hija de la Revolución Mexicana. Y casualmente nació hace unos poquitos días, el 6 de julio, y por eso también la estamos recordando a ella. Cuando ella empezó su vida, ya arrancó siendo como un personaje especial. Es una de las hijas menores de muchísimas hermanas. Su madre mexicana tradicional, y su padre un inmigrante alemán y fotógrafo, y ella siempre tuvo un vínculo muy cercano con su padre, así que desde muy chiquita tuvo un vínculo con lo creativo, desde un lugar interesante, y siempre siendo un poco la hija rebelde, y de adolescente ella ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, que es como si el equivalente acá del Colegio Nacional Buenos Aires, como instituciones como muy importantes, y fue una de las primeras mujeres en ingresar, y ahí tuvo contacto por primera vez con Diego Rivera, que estaba pintando un mural en ese momento, en la década del 20. Lo más importante que pasaba en México era el muralismo mexicano, porque había un programa público para llenar todos los espacios públicos y estatales de estos murales con la historia de México. Entonces ella va a ser muy joven y se va a ir desarrollando en ese contexto mexicano súper interesante. Mariel, perdón, en el seno de una familia clase media, clase obrera, clase alta, normal para el momento. Sería una clase media. Su padre era fotógrafo, un fotógrafo de oficio, vivía en una casa grande. Ella era hija de un segundo matrimonio de su padre. Eran muchas hermanas. No pasando penurias, digamos. No pasando penurias. Pero tampoco llenos de dinero. Tampoco llenos de dinero. Bueno, de hecho, la gran historia sobre Frida Kahlo tiene que ver con el accidente que ella tiene en su adolescencia. Ella iba en un camión, no era un camión, es un colectivo, pero en México en ese momento se llaman camiones. Este camión choca con un tranvía, se le rompe todo el cuerpo. A partir de eso, y con un antecedente en la infancia de poliomielitis, su vida física va a ser muy complicada durante toda su historia. Esto está súper relatado en un montón de lugares, así que los oyentes que quieran saber qué le pasó exactamente, vayan a buscar esa historia. Hoy hablemos de su obra, ¿no? Como hablemos de ella artísticamente. Lo primero, para tomar desde su lugar en una escena artística muy interesante. Como te contaba, durante su juventud lo que se vivía en México era el muralismo mexicano, es decir, que había una apuesta estatal por el arte, por las artes visuales, y estaban estos grandes personajes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Clemente Orozco, que eran como los tres reyes del muralismo. Una columna que tengo pendiente es hablar de las mujeres del muralismo, así que a futuro hablaremos un poco de ellas también. ¿Ella no se engancha con eso? O por lo menos al principio. ¿Con el muralismo? Sí. El muralismo tiene una demanda física muy fuerte, ¿no? Como tamaños muy grandes. Ella, incluso antes del accidente que tiene, tenía dificultad para caminar porque una pierna le quedó muy atrofiada después de la poliomielitis de muy chiquita, y después encima tiene accidente, así que moverse era inconducente, claro. Era un poco difícil. Mientras ella está después del accidente, lo que va a pasar es que su familia, su madre y su padre le regalan un atril, pinturas, le ponen un espejo en el baldaquino, en la parte de arriba de la cama, y ella empieza a pintar lo que tiene alrededor. Pinta a sus hermanas, pinta a su familia, pinta sus ideas, lo que sueña, se pinta a sí misma y se vuelve a pintar muchas veces. Y desde el principio hay una conexión muy fuerte con la cultura mexicana. Y ella de hecho empieza a vestir con estos hermosos vestidos tejuanos que cuando por ahí no sabemos tanto sobre ella decimos que ¿de qué siglo es? Claro. Frida Kahlo. No, ella es una mujer súper moderna que busca en la tradición mexicana, en la cultura popular mexicana, sus raíces, ¿no? Es una artista autodidacta. Cuando decimos autodidacta nos referimos a que por ahí no fue a la escuela de Bellas Artes, sino que se fue formando en realidad principalmente consigo misma, ¿no? Pintando desde su imposibilidad de moverse mucho en esos primeros años. Y después, bueno, lo conoce a Diego Rivera, pero Diego Rivera no es su maestro, es su pareja. Y de hecho hay una gran admiración entre ellos, con todo lo turbulenta que fue esa relación. Hay una gran inspiración mutua. Ahora, lo que va a hacer Frida Kahlo es que va a desarrollar su propio estilo. Es bastante difícil encasillarla, ¿no? Decir como, bueno, esto para la década del 30 era este tipo de figuración. Era muy difícil porque ella no se basó en otra cosa, pero sí en esta cultura popular mexicana. Esto la convierte hasta el día de hoy en un ícono de mujer, un ícono del feminismo, de abrirse su propio camino desde el lado artístico, desde el lado personal, desde ser súper rockera en un montón de gestos. Un montón de veces se vestía de hombre ella, como era muy común que ella se vistiera de traje y corbata. O
O sea, nunca a la moda. Siempre o con sus vestidos o vestida de hombre o posaba en las fotos familiares vestida de hombre para ser como el hijo varón que el padre no tuvo. Eran como 6 mujeres, eran un montón de mujeres en esa casa. ¿Y Mariel, había algún tipo de predilección por dibujarse ella? Sí. Definitivamente había una predilección por dibujarse ella. No es exclusivo, pero creo que justamente esta diferencia, este desequilibrio entre un universo interno tan vasto y la imposibilidad física de llevarlo adelante, creo que la hizo como mirar muchísimo hacia adentro. No tenía mucho mundo para salir a ver, al estar imposibilitada de moverse. Sí, fue por épocas, pasaba como épocas. Ella viajó a Estados Unidos junto con Diego Rivera para cuando le encargaban a él murales, así que viajó bastante, viajó a París también. Pero también eso venía como contrarrestado con periodos muy largos de cama, de dolores, de operaciones. Recién que hablamos de su familia, bueno, su familia, si viene a clase media, de alguna forma pudo acompañarla en los tratamientos médicos porque fueron muchísimas operaciones y solía usar unos corsets de yeso para sostener la columna y se le había roto en el accidente y empieza a pintar en esos corsets, como hay bastante referencia a eso. Ahora, el por qué, y es interesante que pensemos por qué los autorretratos, solamente porque tenía una belleza exótica, porque ¿qué quería mostrar de ella al resto del mundo? ¿O qué necesidad de sacar todos esos sentimientos, sufrimientos y pasiones, ¿no? Como por igual, lo lindo y lo feo, lo increíble, y va a pintar muchísimos, más de 100 autorretratos. Algo interesante que pasa con Frida Kahlo para entender también por qué Frida es Frida hoy. En el año 80, una persona muy importante de la fama y las celebridades compró una obra de ella. Fue Madonna. En 1980, Madonna compra una obra que un año antes la habían vendido en una subasta a $44.000 y Madonna la compra a $1 millón. Como un salto medio extremo. Claro. Pero eso ayudó. Impulsó, ¿no? Impulsó de alguna manera. Definitivamente el alcance masivo de Frida Kahlo. Hasta antes de eso, Frida Kahlo era más conocida dentro de México. En los últimos años, en los últimos 20, 30 años, se hizo muy reconocida a nivel internacional. Y algo que es re interesante es que al día de hoy, prácticamente cuando en otras partes del mundo, en Europa, en América del Norte, Oceanía, cualquier parte, no sea Latinoamérica, se dice como arte latinoamericano, Frida Kahlo es la primera que aparece. Sí. De hecho, la obra que estamos viendo, estas 2 desnudos en la naturaleza, que es una obra que no es uno de sus típicos autorretratos, fue en el 2016 la obra de un artista latinoamericano, latinoamericana en este caso, vendida más cara a $8 millones. Como es la más cara del mercado, es la más reconocida, sin dudas es más conocida que Diego Rivera, para quienes se lo están preguntando. Creo que la mayoría de las personas conocen más obras, aunque sea sin saber el nombre o lo que sea, se conocen más obras a nivel internacional de Frida que de Diego, pobre Diego, con todo su ego. Pero bueno, no es como esta persona tan interesante, con un súper éxito en el mercado. ¿Y por qué, no? O sea, ¿qué era lo especial? Justo estamos hablando de una artista que no pertenece a ningún movimiento específico, que es autodidacta, que la mayoría de su universo estético tiene que ver con su figura, con lo que a ella le pasaba, con ser una mujer. ¿Qué nos genera en ese sentido, no? Como, ¿por qué nos llama tanto la atención? Justamente por no adscribir a ninguna regla. Y eso para mí es algo súper interesante. De hecho, justamente no adscribiendo ninguna regla, en la década del 30, hablábamos la vez pasada, ni del momento entre guerras, de qué pasa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con todos los movimientos en Europa. Bueno, yo creo que te había adelantado que en la década del 30, entre mediados y fines de la década del 30, parte de los artistas del surrealismo van a hacer un viaje hacia México, donde estaban Diego Rivera, donde estaban Frida Kahlo y otros artistas más. Llegan artistas que son de México y en contexto de, bueno, además de el señor André Breton, que era un poco el fundador del surrealismo, que se encuentra con la obra de Frida Kahlo y dice como, esto es surrealismo. Qué cruce de universos igual, ¿no? Loquísimo. Mariel, vos que seguramente sabés, por lo menos mucho más que yo, porque viste a distancia y viéndolo así, incluso viéndolo en internet, si buscás imágenes de Frida Kahlo, de pinturas de Frida Kahlo, era de tamaños, digamos, convencional, estándar, eran chicos, porque uno no se da cuenta, viste, a la distancia, por ahí la tenés un poco más clara que yo para saber, no la dimensión exacta, pero si eran obras chicas, normales, convencionales, digo 1 metro por 1 metro. La mayoría eran obras más bien pequeñas. Más bien pequeñas. Sí, porque en general pintaba sentada o acostada.
Claro. Como la mayoría de las pinturas eran desde posiciones como bastante complicadas, así que en general se trata de obras pequeñas o grandes. Y hay un detalle interesante, igual estamos viendo las dos Fridas, es muy difícil hablar de Frida Kahlo porque hay mucho para decir. Las dos Fridas es una obra que sí es de gran tamaño, es mucho más grande, y ella la pinta para la exposición, para la tercera exposición internacional del surrealismo que se hace en México, convocada por André Breton, y ya como una figura fundamental del surrealismo. El surrealismo que no sé si en general se sabe que Frida Kahlo fue considerada surrealista por la forma en la que incluía un cierto simbolismo, por esta cosa un poco onírica dentro de sus obras, que todo parece que podría pasar, pero en realidad no. La figuración también como haciéndola muy elocuente, como una obra muy elocuente. Sí. Y al mismo tiempo ella va a tener como una referencia que también a mí me gusta mucho, que es, además de todo este reconocimiento que tiene el surrealismo, vuelvo un poquito a la referencia a lo que pasa con Frida y la cultura mexicana. En realidad ella tiene hay un antecedente a su pintura, no es simplemente que es autodidacta o lo que fuera. Ella va a tomar como ejemplo estético algo que se llaman exvotos. Los exvotos en México son como unas pinturitas chiquititas que suelen estar hechas en chapa con un pedacito de madera y suelen ser ofrendas a una virgen, a un santo, que las personas comunes y corrientes hacen. Se hace una pinturita y se escribe un pequeño texto agradeciendo por el nacimiento de un hijo, agradeciendo que un accidente de auto y no le pasó nada a nadie. Y estos exvotos son súper importantes en la cultura mexicana y latinoamericana porque es algo tradicional, popular, lo hace muchísima gente, se siguen haciendo estos exvotos y ella toma algo de eso en esta línea un poco ingenua y onírica que trabaja, donde la perspectiva pareciera estar como un poco mal, si lo analizáramos con la propiedad de la... Eso que estamos viendo ahora, por ejemplo. Exacto, eso que estamos viendo es un exvoto. Ese tipo de pinturitas como inocentes, ingenuas, un poco mal hechas, pero donde está muy claro. Eso es una referencia fundamental para entender a Frida, para entender la relación de Frida Kahlo con la cultura mexicana. Y ella va a trabajar en esa línea, donde van a aparecer a veces textos, donde aparecen estas perspectivas como un poco mal hechas. Ella no pasó por una academia de Bellas Artes donde aprendió ni la paleta que correspondía de colores, ni cómo se compone una obra de forma oficial. Obviamente es algo que ella sabía porque sus obras son excelentes, pero va a tomar esta referencia, porque busca hacer una obra que sea cercana a un público que no tiene por qué saber un montón. Claro. Ella además tiene una mirada política súper importante, una mirada política en el sentido comunista, que quede claro, porque era del Partido Comunista. De hecho, cuando ella fallece, el partido cubre su ataúd con una bandera comunista, es como una gran militante política. Y cuando ella crea estas obras, me encanta y me parece fascinante cómo va incluyendo estas referencias culturales tradicionales y genera un universo que es propio, que no es de nadie más que de ella. Mariel, siendo una personalidad, ¿no?, tan rica, tan interesante, de haber bastante construido desde audiovisuales, trabajos, entrevistas. Imagínate si hubiera estado en la segunda mitad del siglo XX, súper activo, hubiera sido una locura, calculo yo. Si hubiera tenido redes sociales, Frida. No, una locura. Y la foto que subiría todos los días. Todo el tiempo. Pero, ¿qué podemos ver? ¿Se puede ver algo, leer algo? Sí, se puede ver. Bueno, hay un libro que súper recomiendo, que es el facsimilar de su diario íntimo, de los últimos años de su vida, de su diario íntimo. No es tan fácil de conseguir. A mí me llevó muchísimos años en mi adolescencia conseguir una copia. Finalmente me la consiguió mi papá. Después se reeditó. Hace unos años se reeditó, así que se consigue. No es fácil, pero es increíble porque todas las páginas internas, lo que vemos es la página escrita a puño y letra por Frida, y es una gran manera de conocerla íntimamente a ella, al punto que da un poquito de cosa leerle el diario íntimo. Yo no sé si están bien esas cosas. Pero bueno, pero si se vende y la gente lo compra y lo paga. Alguien entregó esos derechos. Hay una transacción comercial. Lo estamos viendo ahora. Sí, dice el diario de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato con introducción de Carlos Fuentes. A las rotas, ¿no? La parte de abajo, si es que lo están viendo ahora, no lo ven, pero es así, el diario de Frida Kahlo. Esto como para leer. Esto es para leer.
Después tenemos para recorrer desde casa, la Casa Azul, el museo de la Casa Azul de Coyoacán, que es donde ella vivió prácticamente toda su vida. Ah, qué lindo, todo web. Exactamente. A través de la web. Desde la web se puede hacer un recorrido 360 por toda su casa, que hoy es el Museo Frida Kahlo, y esto lo liberaron el año pasado en meses de pandemia y quedó habilitado, donde hay, además de un montón de sus obras, esto me encantó. Conocer su casa y conocer como realmente esa tradición mexicana que fue tan importante para ella, y donde vivió con sus animales, con su vegetación, todo ese universo que aparece en sus obras también está en su casa, así que sin moverse de casa, hoy pueden entrar ya al sitio del ¿La museo. Casa Azul? El Museo Frida Kahlo. Museo Frida Kahlo. Museo Frida Kahlo. Y puedes hacer un 360 como estamos haciendo nosotros ahora, alucinante. Exactamente. Y por último, una película, no la de Frida Kahlo que todos conocen, está muy bien esa, pero es un poco hollywoodense. Hay una película del 83, si no me equivoco, de Paul Leduc, que se llama Frida, Naturaleza Viva. Y es una película que es un poco más artística, por ahí no tiene la velocidad que tiene la versión de la película de Salma Hayek, pero es una película que realmente nos relata la vida de Frida. Está en YouTube, se puede conseguir fácilmente, con unas actuaciones increíbles. Es una película con actores mexicanos, lo cual ya reivindica un montón. Y hablan en español, no hablan en inglés. Así que si quieren conocer un poco más de su vida, esta es una película de Frida para ver. Es un poco más lenta, pero es feriado. Yo creo que los tiempos dan hoy para animarse a ver una película un poco diferente. Aplausos, por favor, para la Breuer. ¿Ves cómo sigue abriendo puertas, cabezas y expectativas? Ahí estamos viendo lo que sería la portada, ¿no?, de la película Frida, Naturaleza Viva. Bueno, tienen el libro, que es el diario. En este caso, lo del museo me encantó. El museo está buenísimo. Está buenísimo. Es re lindo, para re meterse lindo. ahí. Y los colores vivos, ¿no? Sí. Esa, contraposición de colores, México, azules como fuertes, México, claro, por la cara. Y bueno, la peli que, como dijo recién Mariel, la pueden encontrar en YouTube. Un placer, como siempre, tenerte acá. Por eso es la secretaria de Cultura de Charlatown, @labreuer, así la van a encontrar a través de Instagram, hoy contándonos parte de la vida y la obra, más que nada, de la señora Frida Kahlo. Hasta las 18.